Queridos amigos, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Fue nuestra debut la semana pasada, que por mis colegas fue criticado. Me dijeron, Hernando, ¿cómo es posible que uno no haya saludado a la gente? Entonces pido disculpas, aquí los estoy saludando. Realmente es un gusto estar con ustedes. Y la otra cosa que me dijeron es, no has dicho nada sobre ti mismo, nadie sabe quién eres, todo el mundo cree que vives en Europa. Y la verdad es que hay que aclarar esa confusión para que ustedes puedan seguir el hilo del pensamiento que hay detrás de Soluciones, porque siempre hay alguien que opina, y en este caso soy yo y lo que han sido mis profesores y lo que han sido las personas que me han inspirado. Entonces lo que ocurre es que por esas cosas de la vida, mis padres que eran arequipeños, mis abuelos también eran arequipeños, mis tatarabuelos también eran arequipeños, ellos salen de Arequipa, papá y mamá, yo en los brazos de mi madre cuando tenía 3 meses de edad. Y entonces yo prácticamente vivo fuera del Perú la mayor parte de mi vida. Crezco en Argentina, donde mi padre era diplomático, y con pequeñas estancias en el Perú, sobre todo durante vacaciones y visitas a mis abuelos que eran enfermos, paso el resto de mi vida hasta recientemente, hace unos 30, 40 años, para venir a vivir en el Perú. Entonces lo que yo sé del Perú es esencialmente lo que mis padres me comunican del Perú. Entonces, cada viaje que yo vengo al Perú, yo quiero descubrir cuál es este país que conozco, sobre todo vía los oídos de mis padres que lo extrañaban, de mis ancestros, de las revoluciones peleadas, de mis antecesores que eran esencialmente profesores de escuela, otros chacareros. Mi abuelo era presidente de la Amical de Obreros de la Southern, es decir, los ferrocarriles del sur, que sería el equivalente a un jefe de sindicato. Dentro de esa atmósfera más o menos estoy inspirado. Yo diría que mi padre era más o menos de izquierda y él se consideraba él mismo, digamos, un socialista. Y lo que ocurrió es que eso motivaba para que yo comenzara a preguntarme la cosa siguiente. Entre vivir en Europa y viajar al Perú, la pregunta era, ¿por qué si mis amigos, mis primos peruanos son tan inteligentes o más inteligentes que los europeos, resulta que nuestro país es más pobre? Y esa cosa se me quedó en la cabeza. Yo quise entonces, en ese momento, por esa curiosidad de que no comprendía la capacidad dentro de la atmósfera académica que había dentro de la familia, de la enorme cultura que había sobre el mundo. Mi abuelo, el hermano de mi abuelo, inclusive escribía libros sobre la relación entre España y los Estados Unidos. Hablaba de un libro, mejor dicho, escribía un libro que se llamaba Don Quijote en Yanquilandia y nunca había salido de Arequipa. Entonces yo realmente no comprendía cómo unos eran pobres y los otros eran ricos. Por eso comencé a pasar una buena parte de las vacaciones que yo tenía en el Perú visitando distintos lugares del Perú donde había relativa pobreza. Uno de los primeros lugares que yo fui a visitar y trabajar fue en Madre de Dios, en 15.000, en una hacienda, un aserradero de un grupo de personas, de una familia que se llaman Kalinowski. Ahí pasé 3 meses cortando madera, viendo cómo era la cosa, teniendo relaciones estrechas con algunos agitadores, digamos, de izquierda, para ver cómo era esto de los conflictos sociales. En otra oportunidad me fui al Cusco, trabajé en una pensión, si mal no recuerdo, que se llama Flores, en la calle Espaderos, y ahí era cuartelero, es decir, limpiaba cuartos, tendía camas, limpiaba excusados, waters, tinas, y abría la puerta en las noches a los borrachos que entraban tarde a la pensión. Y todo eso me iba familiarizando con el Perú. Al final también en Madre de Dios fui a ver, porque había arequipeños, mineros que exploraban el oro, a ver cómo eran estos lavaderos. Yo voy y fui con personas, me acuerdo era un doctor o señor ingeniero Neuschwander, y él me llevó a ver unos campamentos mineros donde había gente que tenían concesiones para estos lavaderos y conversaba con ellos y le dije, oiga, ¿ustedes no tienen concesiones para todo este lugar? Y dijeron, sí. Entonces díganme por qué hay tantos otros lavaderos que son vecinos. ¿Ellos también tienen concesiones? No, no tienen concesiones.
Entonces dijeron, entonces, ¿quiénes son estas personas sin concesiones que están en su territorio, o territorio en el cual usted está concesionado? Y la respuesta fue, esos son los chichiqueros. Entonces, bueno, si son chichiqueros, yo con mi almita europea, ¿qué están haciendo aquí en propiedad privada? ¿Por qué no los votan? Dijo, bueno, doctor, es porque, bueno, todavía no era doctor, no es que no quisiéramos votarlo, el problema es que nosotros somos 50 y ellos son 2.000. ¡Pum! Se me abrieron los ojos. Y dije, ¿cómo es esto posible? Que haya más ilegales que legales. Entonces comencé a examinar el resto del Perú y comencé a darme cuenta que había una clase social enorme que se diferenciaba de la llamada formal, no porque unos eran de izquierda o de derecha, sino era por el derecho mismo. Que el problema no era tanto de izquierda o derecha, sino el problema de los que estaban arriba y los que estaban abajo. Y que eso quizás no lo había visto tan claramente ni Marx ni Smith, sino marginalmente, por supuesto, hablando de la equidad. Pero no era claro de que los que estaban abajo eran en muchos casos más empresarios de los que estaban arriba, que en muchos casos eran funcionarios. Bueno, a medida que me intereso en eso, ya me vuelvo presidente de una compañía de ingeniería, viajo por todo el mundo, cierro contratos con jefes de Estado porque hacíamos obras de infraestructura, sobre todo energía nuclear. En esas cosas, ya regresado al Perú, hay un momento en el cual, porque escribí un libro que se llama El Otro Sendero y varias cosas que se referían a la marginalidad y la razón por la cual el capitalismo no funcionaba dentro del país, me cruzo con mineros informales que me dicen, oiga, usted ha emprendido a examinar nuestras causas, ¿por qué no hacemos la cosa siguiente? Se interesa en nosotros, que estamos siendo evacuados de nuestros territorios. Y en ese momento, con mis amigos, Celso Cajachagua, por ejemplo, de Nazca, otros de Arequipa, otros de Jicamarca, comienzo a visitar campos mineros y me presentan a quien hoy día es mi interlocutor, el doctor Ulises Solís, que en ese momento creo que presidía Amplaven. Él ya les explicará más tarde cuáles sus intereses en esto, su experiencia, pero con él voy a sostener un diálogo en el cual va a haber más monólogo que diálogo, porque te voy a tratar de explicar mi idea, pero para tener puntos de referencia y yo no monopolice este programa. Y efectivamente, con él es que he visto y he visitado muchos de estos campos mineros. Hemos visitado, por ejemplo, minas que son llamadas informales y les vamos a presentar algunas vistas con relación a esas minas informales en el próximo bloque. Agradezco su atención, ya regresamos. Bienvenido de nuevo, amigos. Nos quedamos en la parte en la cual nosotros vamos a visitar distintos campamentos mineros y la pregunta era el por qué me habían llamado y querían hablar conmigo como defensor de las causas de los más pobres. Estos conjuntos de mineros informales, asociaciones muy poderosas, en total hoy día suman por lo menos 400.000 personas empleadas directamente en la minería informal. Y la razón de ello era porque habían, decían ellos, con presión del sector privado, comenzado a cerrar sus minas y a volar con explosivos las refinerías que ellos tenían para poder refinar el mineral que sacaban de la tierra. Esto, por supuesto, es un drama para las personas que viven ahí y verán ustedes cómo ellas protestan. Y son dolidas por esa intervención que ellos consideran una intervención contra la propiedad privada popular, presionada por los más grandes intereses, por un Estado que parece escucharlos más a ellos, los grandes intereses que a ellos mismos. Verán también que en un caso, y ahí tenemos una fotografía, no se publica en Lima, pero sí se publica en Puno, cuando las fuerzas del orden, para comenzar creo que en ese momento era Ananea y La Rinconada, tratar de
barrer del mapa estas dos fuentes de trabajo minero en el departamento o la región de Puno. Y como ustedes verán por la foto que está ahí con los protectores o cascos, si se quiere, multicolores de los mineros informales, para enfrentarse a las a la fuerza de unas 1000 personas o 1000 efectivos de la policía y las Fuerzas Armadas, se presentan en la Plaza Mayor de Puno 20.000 mineros informales. Y de nuevo me regresa pues la imagen de los chichiqueros, es decir, ese sector informal tiene ejércitos. Ese es el sector informal que también luchó contra Sendero. Y para mí resulta esto sumamente instructivo. Porque cuando nosotros hemos hecho un análisis de esto y hemos salido en su defensa pidiéndole al Estado que comience a conversar y a medir esta realidad, que no es que todo esto tiene cara del príncipe John contra Robin Hood, que esto es sumamente peligroso. Que esto no es una causa perdida quijotesca, que aquí se está animando un conflicto social de grandes proporciones. Somos en primer lugar recibidos en Jicamarca. Y ahí ustedes verán que en Jicamarca me reciben con alrededor de una boca mina, aproximadamente unos 3.000 a 4.000 mineros informales. Y ahí estoy con el doctor Solís. Y tienen, como ustedes verán, en reflejo o en respuesta o en tributo a un primer libro que escribí hace ya varios años llamado El Otro Sendero, una bienvenida para decir, por favor, tomen nuestra causa, que por supuesto la tomé. En una segunda etapa vemos que somos invitados a Juliaca. Y en ese momento somos recibidos por nuestros amigos de 3 cooperativas importantes en lo que se refiere a oro. Y ellos ponen ahí en la punta del cerro, como ustedes verán, 10.000 personas. Y ahí estoy con el doctor Miguel Vega Alvear y les decimos que vamos a defender su causa y efectivamente se defiende y se logra en algo bajar la presión del Estado a nombre de la formalidad. Pero de nuevo es el caso de los chichiqueros en Madre de Dios, están agrediendo o están defendiéndose por medios de fuerza contra algunas de las partes más pobladas del Perú, los que dan 70% de los empleos en el Perú, y ellos están aprendiendo a defenderse cuando lo único que quieren es no defenderse, sino ser parte de la economía formal. Y por último, ya verán una última recepción que calculamos más o menos tenía 4.000 personas y tienen ahí 2 banderolas que no se publicaron en ningún periódico de Lima. Pero una decía, Conga va, pero vamos también nosotros. En otras palabras, no le deseamos ningún daño al sector formal, pero tome en consideración que hay un sector informal que quiere crecer, que no tiene oportunidades. Y encima hay otra banderola que lo que tiene es un flujograma en el cual indica que encantaría ser formales, pero que ser formal les requiere a cualquiera de ellos 1.200 días trabajando 8 horas al día. Es imposible. Además, es una formalidad que no les da derecho a formar la empresa, no les da derecho a poder formar capital, no les da derecho a acceder al crédito. Lo que les da, por lo menos, es el derecho de comprar los instrumentos con los cuales ellos pueden salir adelante. Entonces, doctor Solís, ahí estuvimos los dos, y esto es una realidad que usted conoce mejor que yo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que Lima no se da cuenta que en el hinterland peruano y en las mismas ciudades del Perú hay una enorme parte de la población que lo único que quiere hacer es entrar, pero que los requisitos del Estado parecen no estar a la altura de las circunstancias, y es la razón por la cual, como usted sabe, yo he llamado a nuestro Estado un Estado fallido, no porque hay funcionarios públicos que no funcionan, claro, y los hay excelentes, sino porque el Estado está estructurado de una manera que no sabe atender a sus mayorías. ¿Qué es lo que está pasando, doctor?
Doctor, qué gusto saludarlo. Antes que todo, muchas gracias y es un honor para mí, doctor, compartir con usted este espacio, este programa. Desearle toda la suerte del mundo y le vuelvo a repetir, doctor, para mí es un honor estar con usted y creo que para todo el pueblo peruano, sabiendo sus bondades y aparte, doctor, de haber sido considerado una de las mentes más brillantes del mundo. Así que usted no necesita mucha presentación, doctor, solamente Hernando de Soto ya es suficiente y me honro en ser su amigo, doctor. Doctor, como usted recordará muy bien, año 2016, 2017, hemos tenido batallas muy fuertes como pequeña minería. Yo tengo la suerte, doctor, si se le puede llamar suerte, de gerenciar una empresa que está en la gran minería y gerenciar una empresa que está en pequeña minería. Lo que nos aboca hoy, o sea, conozco las dos caras de la moneda. Lo que nos aboca hoy es la minería del minero informal, del minero artesanal. Pero yo creo, doctor, que debemos de empezar a diferenciar para que nuestros amigos, los lobistas, el señor Pulgar Vidal no salga otra vez a decir que usted está defendiendo la minería ilegal. Nosotros, y usted más que nadie, no defendemos eso. Hay que diferenciar qué es lo ilegal con lo informal, y no como el señor Pulgar Vidal en esa época quiso llevar a los informales a ser parte de los ilegales. ¿Que en Madre de Dios hay minería ilegal? Claro que hay. ¿Que en Madre de Dios hay que combatir la minería ilegal? Claro que hay que combatirla. Pero existe la minería informal, doctor, que son mal llamados informales. Porque en unas épocas, doctor, ellos pagaban sus tributos. Nosotros les reteníamos el 4% a cuenta del impuesto a la renta con el documento llamado liquidación de compra. Entonces ya no eran informales, tributaban a favor del Estado. Y por una genialidad del gobierno anterior, eliminan esta liquidación de compra y hacen la famosa facturación. Y ahora ha crecido la informalidad como usted no tiene idea. ¿Qué es un minero informal? Aquel que no tiene un título de concesión de beneficio, aquel que trabaja en una concesión de beneficio de otro titular minero, pero que paga impuestos, doctor, y que está en proceso de formalización. Tienen un requisito principal, código de compromiso o reinfo, y con eso pueden empezar a trabajar. Que me digan a mí que solo son 400,000, yo dificulto eso, doctor. Deben ser más, pero lo que tenemos que ver es todo el trabajo colateral que ellos dan, no solamente a trabajadores que están en esa labor, mecánicos, electricistas, transportistas, cocineros, víveres, usted no sabe todo lo que se mueve, doctor. El minero informal es el gran impulsor de la minería en este país. Y lo que la gente debe de saber distinguir de todo este minero informal que muere en los cerros muchas veces, doctor, que muere en los cerros, totalmente abandonado, es el que se sacrifica y el que en realidad verdaderamente trabaja para llevar un pan a su familia. Muchos me decían que el 70% de la economía peruana era informal. Muchos están en el cerro, doctor. Muchos están en el cerro. De cada 5 personas, para mí, de cada 5 personas, 1 es formal, 3 son informales y 1 está tocando las puertas para buscar trabajo hoy en día. Entonces, si no apoyamos, doctor, la formalización del minero informal, si no contamos con su ayuda, doctor, como lo viene haciendo de hace años atrás, ellos nunca van a poder formalizarse. Da la casualidad, doctor, que el 23 de septiembre, hace 2 días atrás, doctor, 3 días atrás, se venció el plazo para reinfo. Bien, muy bien. Pero el siguiente paso, ¿cuál es para la formalización? Muchos titulares de las concesiones mineras no quieren firmar contratos de explotación. Ellos trabajan en lugares donde las empresas grandes no trabajan, doctor. Ellos trabajan en lugares pequeños, en poligonales pequeñísimas, 1 hectárea, media hectárea, 3/4 de hectárea. Allí ejecutan sus labores. Y todo ese trabajo, todo ese mineral en crudo lo bajan a las plantas de beneficio, de la cual soy gerente de una de las tantas plantas formales que hay en el Perú. Y nosotros procesamos y nosotros les pagamos ese mineral. Nosotros, doctor, somos fiscalizados por la SUNAT día a día. Nosotros para pagar una factura tenemos que consultar a la SUNAT. Hey, ¿les pagamos o no? La SUNAT nos ha quitado el trabajo porque antes nosotros trabajábamos para ellos. Nosotros reteníamos vía liquidación de compra el IGB y el impuesto a la renta. Hoy, como ya los mineros facturan, como lo dije hace un momento, nos han quitado este trabajo. Pero el Estado no se da cuenta. El Estado está perdiendo un montón de dinero porque no tiene ese ingreso del impuesto a la renta. No todos pagan el IGB, que nosotros lo reteníamos completito.
Y vamos a ver, va a venir un problema grande dentro de poco, doctor, porque la SUNAT no puede seguir devolviendo el IGB que no es depositado por el vendedor del mineral. Usted me comprende, si yo le pago más IGB, le pago el 18%, luego me doy la vuelta y le digo a la SUNAT, devuélvame el 18% porque soy exportador, pero la SUNAT me devuelve porque tiene que devolverme. Pero si el vendedor del mineral no ha depositado el 18%, ¿quién se perjudica? El Estado peruano, el fisco peruano. Y como empresa grande, doctor, de la cual también soy gerente, gracias a Dios, usted lo sabe, también soy gerente de la empresa que descubrió el litio en Puno, que nosotros vivimos, somos una empresa pública, cotizamos en la Bolsa de Valores de Toronto, en Canadá, en Alemania. Políticos, doctor, políticos que quieren nacionalizar la explotación del litio. ¿Cómo un Estado, doctor, puede pedir inversión cuando hay esta inestabilidad de un político que no sé de dónde saca la norma y presenta un proyecto de ley para estatizar la explotación del litio? Los inversionistas dicen, este no es un país que me garantiza nada, me doy la vuelta y busco otro lugar en donde invertir, porque hay una inestabilidad, doctor. Eso sucede cuando un Estado, doctor, no tiene presencia, cuando hay un Estado fallido, y el Estado también lo componen los miembros del Congreso, porque de la noche a la mañana pueden aprobar ese proyecto de ley, doctor, que estoy seguro que no lo van a aprobar. La presidenta de la Comisión de Energía y Minas propone otro proyecto para declararlo de interés nacional y fortalecer esta explotación de litio. Otro grupo, la señora Santillana, también propone lo mismo. Pero por ahí nace un congresista de Acción Popular y dice, hay que nacionalizar la explotación de litio. Imagínense qué dicen mis accionistas. No hay estabilidad, no hay seguridad, no hay inversión, no hay trabajo. Y peor en esta época de pandemia, doctor. Yo creo que hay dos cosas, doctor, solo para resumir y terminar. Si no tenemos el Estado, doctor, un Estado que tenga presencia, un Estado que dicte normas que se cumplan al pie de la letra, no vamos a avanzar. Y la minería informal, doctor, es una fuente de riqueza y de trabajo para este país. Le agradezco mucho sus comentarios. Efectivamente, pues lo que usted ha estado describiendo es el Estado fallido. Es un Estado que en lugar de unir a la gente, la desconecta, y que en un momento dado la mano derecha no sabe lo que está haciendo la mano izquierda. Y lo que usted me describe, que es una cosa interesante que acaba de ocurrir ahora, es que el miembro de un partido que se supone es a favor de la libre empresa, cuando dice vamos a nacionalizar o estatizar el litio, lo que hace por supuesto es ahuyentar a la inversión privada, porque aunque pase o no pase esa ley, ya quede en alguna oficina en París, en una oficina en Londres, en Nueva York, en Toronto, donde sea, en Beijing, el hecho de que hay alguien en un parlamento peruano que quiere nacionalizar, y si yo estoy en un directorio y yo tengo que escoger entre 80 países en los cuales hacer una inversión y en el Perú se está atentando contra la propiedad privada, yo lo comienzo a bajar de categoría y poco a poco vamos llegando al fondo del barril. Cosa que es importante tener un Estado peruano que sepa claramente cuáles son sus objetivos y partidos políticos que tengan objetivos también claros. Y la otra cosa que me viene a la cabeza cuando usted lo acaba de mencionar, creo que los que salieron en su defensa, la defensa es decir, de no estatizar el litio, un mineral con una gran cantidad de posibilidades en el Perú, del cual dependen las baterías, y de las baterías van a ser esenciales porque los motores van a ser eléctricos y no van a contaminar como antes, viene a ser una persona que es miembro del partido de Antauro Humala. Entonces es un país rarísimo. Sale una llamada izquierda populista a defender los intereses de inversión privada y más bien del otro lado es donde se atenta contra ellos. Por eso hablamos del Estado fallido. No es que estamos criticando al actual gobierno, estamos diciendo que tal como está estructurado el Estado, verdaderamente no sabe distinguir entre lo que es productivo y lo que es improductivo. Quiere decir que, de nuevo, no es un problema de si uno es de izquierda o si es de derecha, sino si está a favor de los que están abajo y los quiere incorporar para que todo el mundo esté arriba, o solamente defiende los intereses de los que están arriba, que muchas veces no son exactamente generosos. Eso también me hace acordar a otro objetivo donde hay fallas,
Y es que todo el mundo está de acuerdo que no queremos de ninguna manera ir contra la biodiversidad peruana, contra la ecología. Y eso me hace acordar otro caso que usted seguramente conoce bien, y probablemente varias veces mejor que yo, el caso de Manhattan, ¿no? Donde la comunidad local, creo que es en Piura, decide de que no quiere la inversión, y animada por críticas que se refieren al hecho que la inversión en el oro en esa área podía perjudicar el medio ambiente. Una vez que la compañía decide pues que ya no va a invertir, ya no se crean los puestos de trabajo que se querían crear, ya no viene la prosperidad ahí, vemos una foto con el jefe de la comunidad dándole la mano a un minero informal para comenzar a hacer huecos en la tierra y explotar lo que hubiese podido ser una minería formal de una manera artesanal que contamina, porque van a utilizar por supuesto la refinería de los pobres, que es el mercurio, y lo que resulta ser originalmente una movida a favor de la ecología resulta ser una movida que más bien perjudica la ecología. En otras palabras, muchos informales entran a la minería por errores de un Estado que no ha sabido dirimir entre lo bueno y lo malo, lo legal y lo ilegal, y por partidos que no saben si son de izquierda o son de derecha, y que no escogen a su gente evidentemente bien. Otra cosa que vemos en ese momento es que la gente que ha sido perjudicada por la minería que ellos llaman formal, lo cual es probablemente no cierto, pero esa es la percepción que tienen muy claramente los informales, de que el Estado hace esto porque está a favor de causas que les interesan a los más prósperos del Perú, que son los más grandes o que son los ecologistas con causas nobles, celebrados en Nueva York, pero no responden a nuestra realidad. Entonces vemos que como estos informales no solamente son mineros, sino son agricultores, todos pertenecen a comunidades. Y en esas comunidades agrícolas hay comunidades mineras. Hay 21 tipos de comunidades mineras que funcionan dentro de las comunidades agrícolas. Y ellos salen, como veremos en las imágenes al lado, protestando conga, porque en el fondo no es que están contra la minería y a favor de la agricultura, ya que cuando les tienen oportunidades en minería, sino están, esto lo hubiese podido decir claramente Marx, rebelándose contra fuerzas superiores y diciendo a los grandes, si usted me bloquea, yo te estoy bloqueando a usted. Entonces lo que estamos viendo ahora es cómo un Estado fallido, es un Estado que realmente no ha comprendido la complejidad de su propio país, no ha comprendido que informal no es una palabra para decir que es un rebelde, no es una palabra para decir que uno es desordenado, sino es una palabra que describe una clase social que estamos maltratando con las mejores de las intenciones, con causas nobles, fácilmente reconocidas y puestas en contexto en Europa y los Estados Unidos, pero que aquí confunden completamente. Vamos a regresar a este tema en el próximo bloque para darnos cuenta qué es lo que realmente está pasando y cuáles son nuestras posibilidades de enderezar todo eso, que no es tan difícil si es que uno comprende lo que está ocurriendo. Entonces regresamos con un tercer bloque y agradezco a nuestros televidentes por haberse mantenido sintonizados y ya nos vemos en algunos segundos después de la comercial. Muchas gracias. Muchos se preguntarán, especialmente banqueros, yuppies, empresarios formales de los grandes y los pequeños, ¿por qué es que le doy tanta importancia a la guerra entre formalidad e informalidad? Es porque evidentemente el señor Soto está preocupado por el asunto social, quiere paz dentro del país, quiere integrar el país, eso es fundamentalmente un ideal que podría atribuírsele, digamos, a la izquierda o centroizquierda. Yo le voy a decir que no es así. Todos estos, los yuppies y los banqueros, deberían darse cuenta que si no se logra legalizar el sector informal, no se va a conseguir de aquí en adelante la inversión que se espera. Es imposible, y les voy a indicar el porqué.
La primera cosa que hay que darse cuenta es de que como el 70% del Perú es informal, y que ese 70% del Perú, de una manera o de otra, cubre más del 80-90% del territorio nacional o alguna forma de acceso a sus recursos, estos tienen que poder autorizarlo. Entonces tomemos el caso, por ejemplo, de una mina peruana, cualquier mina, Conga, Tía María, la que usted quiera. El que va a invertir en el Perú lo que quiere saber es si va a invertir en la mina o si va a invertir en cultivo de espárragos o si va a invertir en comprarle artesanías a las MIPES. No importa cualquier cosa que sea, él quiere saber que su inversión le consigue un título como prenda o como propiedad para a cambio de eso dar dinero. Muy bien, entonces si hablamos del caso de una mina, él tiene una concesión de parte del Estado para el territorio que hay debajo de la tierra, donde está el yacimiento mismo, pero necesita la superficie, también su título, porque por ella tiene que perforar. Cuando esos dos documentos de propiedad están juntos, entonces se puede presentar a los mercados capitales. Entonces lo que hay que considerar es al título como si fuera un pasaporte, pero un pasaporte que solamente va a funcionar si los datos que están dentro del pasaporte son correctos y por otro lado si tiene todas las visas que requiere Europa, los Estados Unidos o China para que el pasaporte pueda ser reconocido en los mercados de capitales. Este dibujo, este flujograma lo indica. Aquí tenemos, por ejemplo, lingotes de oro, digamos la manera de simbolizar el oro del Perú. Se necesita para exportarlo y poder movilizar dinero de que haya una persona responsable o propietaria, que vendrían a ser en los mayores casos los informales, que estén bien ubicados, estén bien identificados individualmente y se sepa qué comunidad está a cargo de administrar el derecho que permite cumplir el encargo, que permite cumplir cualquier inversión que se hace o cualquier meta trazada en un contrato. Todo eso compárenlo entonces a un pasaporte. Pero ese pasaporte no va a llegar a los mercados capitales donde se crea el dinero si es que no hay un tipo de documento que ya se construye en el exterior y que es esencialmente un sistema de acciones y participaciones donde el título ya del Perú no viaja, sino viaja en la forma transformada de un instrumento financiero. Y ese instrumento financiero es el que tiene que ser reconocidas según las leyes de 1933 y 34 que se aplican a todas las bolsas de valores del mundo para que efectivamente se garanticen no solamente los intereses de propiedad en el Perú, sino los intereses de los futuros propietarios del documento deuda que permite generar inversión hacia el Perú. Y por fin, ser en todos los casos suscrito, en los Estados Unidos lo llaman underwriters, por los originators, que son las personas que originan una deuda, y en ese momento la banca, a cambio de todos estos títulos informales que ya han sido certificados como valideros, como visas en el mercado extranjero, emiten el dinero y el dinero entonces pasa de acá y comienza a financiar la producción peruana. En otras palabras, el título no agarra dinero, sino crea dinero. Solamente el 4% del dinero, por ejemplo, en los Estados Unidos es emitido por la Banca Central de Reserva. Es decir, el Julio Velarde americano solamente emite 4% del dinero. El otro 96% es básicamente emitida por bancos y financistas, que a cambio de estas garantías imitan sistemas de pagarés. Ergo, en el Perú, en la medida en la cual los informales objetan a que se utilice sus papeles para garantizar préstamos afuera, se seca esto. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Si ustedes se fijan, todos los grandes proyectos que ha tenido el Perú ha sido cuando los informales no constituían una clase que protestaba, sino más bien que estaba adecuado el sistema. Pues todo eso ha cambiado.
Hoy día el título informal es crucial. Y si ustedes se dicen es crucial porque así es el Perú, qué país enredado, no. Es porque nuestra gente y nuestros estudios de abogados y nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores no ha coordinado con el Ministerio de Energía y Minas, que no ha coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas, y no se han dado cuenta que ha habido una gran revolución en el mundo. La revolución de que las finanzas ya tienen un componente social que no tenían anteriormente. Se los explico con el siguiente diagrama que va a aparecer ahora en la pantalla. ¿Qué ha ocurrido desde que comenzó el consenso de Washington? Es decir, los años 90, cuando el capitalismo le gana al socialismo a nivel internacional y hasta los chinos son parte del sistema capitalista. Bueno, lo que ocurre es que no solamente sale el consenso de Washington, es decir, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que se preocupan de los privados y de las inversionistas globales, sino surge lo que podría llamarse el consenso de Ginebra, que es de la globalización justa, que emite una serie de convenios que el Perú también suscribe entre 181 otras naciones. Estos están explicados acá. Estas son las convenciones internacionales que dicen el capitalismo está bueno, pero protejamos a los pequeños. O, en nuestro caso, a los pequeños, pero que son mayoría. Esos que no son vinculantes, nadie se preocupa de ellos. Pero es el origen ahí de lo que nosotros llamamos licencia social o licencia socialista, lo que se quiera. Pero el hecho es que piden en tratados como de justa globalización, que yo ayudé a formar, o la 169 de que los pobres serán consultados, es decir, las MIPES, es decir, las pequeñas minería, es decir, los emolienteros, es decir, los artesanos, es decir, todo ese Perú que es empleado por un 70% de los gerentes que están en el sector informal. Estos que no vinculan han comenzado a ser vinculantes porque han sido introducidos en todos los tratados de libre comercio, han sido incluidos en los tratados regionales de inversión y sectoriales, cosa que el Perú no solamente ha suscrito el principio, sino también ha suscrito los mecanismos que le aseguran los libres mercados en el exterior. Y estos han sido absorbidos en el Perú sin que nadie se dé cuenta, tanto por el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Hasta el Tribunal Constitucional, probablemente sin darse cuenta, los ha corroborado con 8 actos que ha comprometido. Y estos han sido incluidos en manuales, en guías y en recomendaciones que hoy día se encuentran, le podemos decir con precisión, en qué lugar y en qué edificio de Energía y Minas, Ministerio de Economía y Finanzas, y dónde se ven esto en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que les aseguro que ellos mismos no se han dado cuenta. Y no se han dado cuenta porque no son buenos funcionarios públicos, son excelentes, sino porque el Estado es fallido. Es una serie de instrumentos de orquesta que no tocan sinfónicamente, que no están organizados para verdaderamente funcionar en conjunto. Y el resultado es lo que yo llamo el Estado fallido. No es que tenga malos funcionarios, sino que tiene políticos que no se han dado cuenta de cómo esta realidad se debería incorporar a la realidad formal de todos los días. Y no va a lograrse si es que no comenzamos a darnos cuenta de que la mayor parte del Perú, sin necesariamente conocer este detalle, ya ha decidido rebelarse contra el status quo. Pregunta entonces, ¿hay alguien que se habrá dado cuenta? Sí. Cuando nosotros sacamos nuestros informes y han sido publicados hace la friolera ya de 5 años, los primeros en reaccionar han sido los informales mismos. Han salido, por ejemplo, todas las organizaciones de pequeños mineros del país a decir hemos comprendido y pedimos que se nos reconozca con nuestros títulos, se nos formalice bien, que no sea un obstáculo, sino la formalización sea más bien un facilitador. Y la otra cosa que a ustedes les va a sorprender, como a mí también, es que mis enemigos, los que han tratado de matarme en varias ocasiones, nos tocan la puerta y los ex-senderistas, algunos de ellos, es decir, Sendero Luminoso, y concretamente uno de ellos que el jefe del GEIN, Benedicto Jiménez, llamaba el segundo tigre volador
de Sendero Luminoso después de Abimael Guzmán, me tocó la puerta y me explicó por qué él sí creía en la propiedad, algo que el Estado fallido no comprendió. ¿Sorprendente? Sí. Lo vamos a ver en el próximo bloque. Gracias, amigos. Bienvenido de nuevo, amigos. Antes de preguntarle sus comentarios al doctor Solís, quería decirles una cosa que es interesante, ¿no? Yo he pasado una buena parte de mi vida luchando contra Sendero Luminoso. Me pareció que fue una noble guerra de parte de nosotros, porque, dicho sea paso, es la última guerra que se le ha ganado al terrorismo en el mundo. Fue la guerra de 1980, que fue hasta casi el año 2000. Y el tiempo ha pasado, por supuesto. Pero lo interesante de esa guerra es que, como en todas las guerras, la gente aprende. Y cuando nosotros comenzamos a decir que habría que crear una economía de mercado que sea inclusiva, que tome interés de los pequeños empresarios peruanos, que son los que emplean a la mayor parte de los peruanos. El sector privado formal solamente emplea 1 de cada 4. El resto es hecho por la economía informal. Hay algo ahí que no está funcionando. Ocurrió la cosa siguiente, que me toca la puerta una persona que era obviamente uno de mis enemigos anteriormente. Mi organización es la organización civil más bombardeada del Perú. Hemos recibido más de 500 kilos de dinamita y ANFO que han hecho volar nuestros edificios, han matado a gente, porque yo no soy un observador cualquiera. Yo tengo colegas, yo tengo amigos que han muerto a manos de ellos, pero el tiempo ha pasado. Y sin embargo, cuando tocan la puerta, las personas que dirigían esto, en un momento muchos de los cuales han hecho cárcel, pero que ya son ex-senderistas, vienen y más bien para apoyar nuestra gesta de universalizar la propiedad. Y yo lo que creía era que ellos estaban contra la propiedad. Entonces le pedí a una de las personas que yo más aprecio en ese grupo, unos pocos que yo aprecio, Jorge Durant, Benedicto Jiménez, que fue el que creó el GEIN, que combatió a Sendero Luminoso, llamaba el segundo tigre volador de Sendero Luminoso, a preguntarle, a pedirle que se explique frente a una cámara, explique su posición a un público peruano, nos comience a develar un misterio interesante de que la izquierda de repente no es tan izquierda y la derecha no es tan derecha. En todo caso, los invito a escuchar su testimonio. Se refería a ti como el segundo tigre con alas de Sendero Luminoso, el primero siendo Abimael Guzmán. Por otro lado, Abimael Guzmán, en su libro Las dos colinas, me acusaba a mí de ser responsable por la derrota en el sur de Sendero Luminoso, en base a estrategias y escritos que había hecho al respecto y algunas acciones internacionales. Y también de ser responsable por haber escrito el otro sendero de alejar a los jóvenes de la guerra popular. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha pasado desde entonces? Varias cosas. Por un lado, tú has sufrido varios años de cárcel en el Perú. Y yo, por otro lado, he sido bombardeado, según la policía, más de 500 kilos de bombas. Pero los tiempos han pasado y ni tú ni yo estamos viviendo en 1980, sino 1990, sino estamos viviendo el presente y viendo el futuro del Perú. Lo que se dice ahora es que tú eres la persona que marca el rumbo ideológico de todos estos movimientos populares que quieren cambiar la relación entre los dueños del suelo y los dueños del subsuelo. Y cuando nosotros hemos hecho una propuesta al respecto que dice que el problema efectivamente en el Perú es que hay que definir los derechos de propiedad de las clases populares para
poder llegar a un acuerdo razonable de largo plazo con las compañías que explotan el subsuelo, minería, gas, petróleo, la primera respuesta positiva que nosotros recibimos es la tuya y de las personas que tú influencias. Me parece importantísimo que el pueblo peruano escuche cuál es tu punto de vista. Gracias, Jorge. Pasando por Marx, la propiedad es lo que define el sistema de Estado, ¿no? Y de ahí el sistema de gobierno. Este sistema de propiedad, por ejemplo, sostiene a la Constitución, sostiene cualquier ordenamiento. Y si entramos a eso, estamos entrando a la guarida, a la esencia, al nervio de todo el ordenamiento político y social. Por eso tiene importancia. Por eso resaltamos ese esfuerzo de tratar el tema. Pero la visión es que esa propiedad es como derecho fundamental para los ciudadanos, para las comunidades. Si ese derecho fundamental puede ser titulizado a valores globales, mundiales, si ese derecho efectivamente puede proporcionar ingresos o medios para mejorar la calidad de vida, para el desarrollo económico, social, entonces hay que considerarlo. ¿Cuál es el fenómeno, el mérito de los grandes movimientos sociales transformadores? Y me atrevo a decir que ese cambio debe serlo. Cuando las ideas que sostenemos coinciden con el movimiento social, compaginan, eso nadie lo para. Si planteamos como derecho fundamental que se valorice la propiedad sobre los recursos naturales en forma correcta, global, mundial, adecuada, eso de por sí está atacando fuentes de conflicto, fuentes de corrupción, fuentes de mayor pobreza y de desintegración social. En esa medida, ninguna comunidad, ninguna colectividad podría decir, no entro, no lo hago. Sería excluirse del movimiento y nadie puede excluirse del movimiento social. Por eso es que cuando les pedimos, por supuesto, en términos muy respetuosos, a los grandes propietarios hagan un esfuerzo de ir al fondo de este tema de la propiedad, no pueden ellos dejar de considerar a los protagonistas de la creación de riqueza, las comunidades, la nación propietaria y sus trabajadores, sus habitantes, a los que ahora se les envía policía, se les tira gases, se les seca la laguna, se les desvaloriza su tierra, no se les recibe. ¿Cómo puede haber siquiera un término de diálogo o de entendimiento si hay ese abismo generado por el régimen de propiedad? Es muy importante. Y que vayan al fondo incluso de la cuestión filosófica, como dije, de su propia existencia, ¿no? A ese paso solos se están poniendo techos, límites, trabas y tal vez una fosa adelante a la que se pueden caer, ¿no? Bueno, acabamos de escuchar a Jorge Durand, ex Sendero Luminoso, varios años de cárcel, ha reflexionado y es un hombre que tiene una visión. Yo también tengo una visión, no estamos de acuerdo, por supuesto, en varias cosas, hemos sido enemigos literalmente a muerte, pero aquí hay una visión interesante que está viniendo de lo que es evidentemente la izquierda, la llamada izquierda del Perú, que es que han comprendido que territorio y propiedad son cruciales para resolver todos los otros problemas. En otras palabras, es el punto de clave, es el nudo dentro del nudo gordiano que desamarrándolo va a desamarrar todos los otros nudos. Y es que del momento que sabemos quién es dueño de qué, quién tiene derecho a qué, que todos tenemos igualdad de oportunidades de explorar, explotar o hacer cualquier cosa, y como él mismo lo dice, cuando eso coincide con una voluntad popular de querer tener propiedad y hacer empresa y poder crecer más allá de la misma empresa, de la pequeña empresa, y no quedarse en eso, este país puede cambiar. Y es insólito que y hasta cierto punto una vergüenza para nosotros, que una persona de Sendero pueda ver eso mejor que lo ven nuestros dirigentes llamados de derecha, que ha salido hoy día a defender
la necesidad de tener propiedad privada y dar alternativas y globalizar a nuestros indígenas, viniendo de un grupo que estaba contra la empresa privada hace poco tiempo. Tema para reflexionar. Y eso entraremos cada vez en más detalle con cada capítulo de Soluciones. Les agradezco mucho haber atendido este programa. Espero que estén bien y espero que nos veamos la próxima semana a la misma hora aquí en VILAX, programa Soluciones. Buenas noches.